¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar este tercer día de actividades. Como saben, seguimos con lo de la pandemia. Por el momento, pues vamos a seguir trabajando de esta manera con material en la plataforma. Me he dado cuenta que hay muchos que se encontraron pendientes a la hora de clases, viendo las actividades. Yo sé que muchos tienen problemas, ¿no? Con la conectividad, con los datos, con que quizás no tengan módem, ¿no? En su casa, o quizás sí los tengan, pero eh, quizás la señal o la conectividad en específico de donde viven sea muy complicada. Entonces no hay ningún problema. Pero sí me he dado cuenta que hay varios que se han conectado o han estado pendientes y hay muchos que inclusive no me han contestado ni siquiera las actividades que quedaron pendientes ni la del primer día, que fue el PDF que les mandé. Eso me preocupa porque no sé qué pase con todos los alumnos, ¿no? En específico, sé que hay algunos que están avanzando bien, pero sé que hay otros que ni siquiera responden. Entonces no puedo yo tomar una alternativa como una videollamada si se van a ir quedando más, ¿no? Porque en esencia la videollamada pues sería casi como calificar el mismo día y no puedo hacer algo, digamos, de esa manera. Entonces, espero seguir enviando material, que ustedes lo contesten. Si tienen dudas, que pregunten con confianza, como lo han hecho en la semana. Y pues nada, seguir trabajando. Eh, He revisado algunas de sus actividades. Bueno, ya he revisado todas las que me han enviado hasta hoy, que es madrugada del 10. Eh, Traté de hacer este video hasta esta hora para checar todas las actividades que me han enviado. Entonces, yo sé que han tenido varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, que estén trabajando en donde están, pero no se preocupen. Yo veo que están haciendo su esfuerzo. Hay varios temas que quisiera retomar con ustedes. Este, Alguno es acerca les dije que era actividad individual y varios me están haciendo actividades, digamos que por grupo, ¿no? Esta actividad en esencia de las provincias era actividad individual, entonces ahí los que hicieron grupos o los que me presentaron el trabajo por grupos, por favor, digamos que lo disuelven y comiencen a hacer provincias, ¿no? Escojan algunas de las que quedaron pendientes. Por favor, como les digo, no es actividad grupal, esta es individual. La grupal simplemente va a ser una y va a ser el trabajo que yo les voy a encargar, ¿sale? Esa es la única que ocupo para que sea una actividad grupal. El punto 2, yo les pedí 10 diapositivas como mínimo, sin incluir la hoja de presentación ni la bibliografía. Y varios me han entregado menos de esas 10 hojas. Sepan que cuando estén ya en su vida laboral, ya están en noveno semestre, ya están a un paso quizás de comenzar ya como profesionistas, ¿no? Unos ya están trabajando, pero otros ya van a empezar ya como ingenieros quizás en muy poco tiempo y esperemos que sí. Pero a veces cuando nos piden algo hay que hacerlo a lo que nos dan, ¿no? A lo que nos dicen. Si nos piden menos de 10 hojas, hay que hacer menos de 10 hojas. Si nos piden exactamente 10 hojas, hay que hacer 10 hojas, ¿no? A veces como que confundimos esos términos que parecen ser como que muy simples, ¿no? Pero sí, entonces por ahí si ya me entregaron el trabajo, pues bueno, ya tendré que calificar las hojas que me han presentado, las diapositivas, pero traten de comprender bien la lectura, ¿no? Lo que nos están indicando. Y al fin y al cabo eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Yo sé que algunas veces como que se nos complican los temas y no sabemos de dónde encontrar cosas, ¿no? Pero hay que calmarnos y buscar bien, ¿no? Creo que ahí están las respuestas. Sí, les digo, son 10 hojas y otro aspecto más. Yo creo que varios ya me conocían de clases pasadas y saben que cuando presentaron yo les indiqué que yo me fijo mucho en la presentación, en la hoja de presentación, porque hay algunos que pues tienen esa situación de que piensan que estamos como en preparatoria o quizás en secundaria, que pues exponemos así medio mal y que no hay ningún problema, ¿no? Aquí sí,
les pido que por favor tengan más cuidado en su presentación. Por lo menos les estoy indicando la hoja de presentación. Hay algunos maestros en específico, o quizás no maestros, pero cuando les encuentren, ¿no?, que tengan que hacer una presentación en su vida laboral, no solamente la hoja de presentación, sino que tenga una misma secuencia, un mismo color, todas las hojas de, todas las diapositivas, eh, digamos que tengan una misma psicología del color, hasta eso le dicen, ¿no? Hay muchos que se notan a todos esos aspectos y pues yo creo que habla muy bien de uno, ¿no? Como profesionista en este caso, como alguien que dedica su tiempo a esforzarse en buscar mejores cosas, ¿no? Es como una presentación mía, ¿no? De yo soy, quiero ser ingeniero, yo soy el ingeniero y esa es mi presentación, esa es mi carta casi casi, ¿no? Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, les sugiero que si tienen ese problema, hay muchos videos en YouTube, ¿no? Donde les pueden enseñar cómo hacer buenas presentaciones, cómo escoger los colores, etcétera. Yo les digo, por mí, simplemente la hoja de presentación. Imagínense, solamente la hoja de presentación y ni siquiera la ponen. Entonces, tómense el tiempo. Yo creo que, eh, bueno, ya es noveno semestre, ya no podemos retroceder el tiempo, ¿no? Pero traten de quitarse algunos de esos vicios de solamente presentar y hacer esas cosas. Suena como un regaño, pero yo creo que es un consejo, ¿no? Porque eh, van a llegar algún día a tener un cargo donde tengan que presentar sus trabajos o que tengan a cargo gente que está atrás de ustedes y ustedes van a ser como que la cara, ¿no? O la imagen de esas personas, ¿no? Entonces, están, digamos que están representando mucho. Hay algo tan importante como su imagen y pues tienen que buscarlo. Les pido eso, por favor. No es un regaño, es una sugerencia, ya están en noveno, ya no pueden cambiar algo. Los 8 semestres que pasaron, pues ya pasaron, ¿no? Ya están en esta etapa, pero por lo menos traten de buscarle, ¿no? Buscar una alternativa. Y pues nada, buenos trabajos, vi que le echaron muchas ganas. Quizás no conozcan muchos temas acerca de la geología de provincias petroleras, de este tipo de rocas, en este caso yacimientos, pero veo que sí le echaron ganas. Por lo menos saber si es una zona productora o no productora, ahí sí me lo detallaron, ¿no? Y por qué sí es productora y por qué no es productora. E inclusive ahí me di cuenta que también me enviaron algunas imágenes, aparte de las de provincias, ¿no? Acerca de yacimientos. Y pues sí, sí estoy muy satisfecho, ¿no? de su desempeño. Sé que son buenos estudiantes, pero sí, solamente bajo estos aspectos que les acabo de enumerar y de nombrar, pues sí, sí están bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar las provincias petroleras. Eh, Vamos a ver dónde está la presentación. Aquí está. Y aquí está, bueno. Yo les estaba hablando acerca de estas 12 provincias petroleras. ¿Qué es una provincia petrolera? Provincia petrolera, perdón. Es un lugar donde, por su posición geográfica, hablando específicamente de la República Mexicana, puede tener o no recursos naturales explotables, como son hidrocarburos. En ese sentido, pues yo vi que varios escogieron provincias muy significativas, ¿no? Posiblemente algunos conozcan dónde hay petróleo, ¿no? Por ejemplo, en Campeche o en Tabasco o en Poza Rica, ¿no? Que son los lugares más productores. Pero vi que muchos, como, no así de que ya las que quedaron, sino que escogieron esas provincias, ¿no? Y me di cuenta que, pues, es algo interesante. Yo creo que muchos quieren enfocarse al petróleo, por lo menos tenemos en mente esa primera opción, pero también otros quieren hacer otras cosas, ¿no? Que pues buscar esa industria, ¿no? Eh, Hay algunas, bueno, aquí vemos las 12 provincias que están distribuidas en México, por lo menos son las provincias que pueden ser mayormente y medianamente explotables, ¿no? Porque en ese sentido, aquí en toda la franja que es el litoral del Pacífico,
que ustedes saben que hay una zona de subducción, o sea que hay una placa que se está metiendo arriba de otra, perdón, abajo de otra, que es por lo que se hacen todos los sismos, ¿no? Que viene desde Estados Unidos, desde Alaska, Estados Unidos, México y va hacia hasta Sudamérica. Y esa es este, la cordillera del fuego que le dicen, ¿no? Y es la que provoca la mayor cantidad de sismos. Entonces, las provincias que conocemos son estas 12. Aquí también encontramos petróleo, de hecho en Guerrero. He visto varios artículos que sí hay petróleo en Guerrero, pero no es explotable, ¿no? No se puede. Entonces, para que haya una provincia petrolera tiene que haber una cuenca sedimentaria y un yacimiento, ¿no? Varios me hablaron acerca de yacimientos y creo que varios ya conocimos más acerca de los yacimientos, ¿no? Por lo menos encontramos estas 12, que es la de Golfo de California, el Vizcaíno La Purísima, que es en la península de Baja California, que es muy poco explotable, ¿no? Pero quizás sea de las más bajas, ¿no? Y donde se encuentre por regular un poco más de gas, en las del noreste y norte y noreste del país, que hablamos acá en la sierra de Chihuahua, bueno, en Chihuahua, en la Sierra Madre Oriental, y también vemos las de Burro Picacho, Tampico Misantla. La de Tampico Misantla es de las más productoras, donde vemos la ciudad de Poza Rica. Creo que ahí en la provincia, bueno, en el trabajo de los que hicieron la provincia hablaron mucho de Poza Rica y de Tampico, de los lugares más explotables en cuanto a hidrocarburos de aceite y gas. Y en esa es de las primeras en el país que se han explotado, ¿no? En las de Tampico Misantla. Son como de las pioneras en el país. Y bueno, fue muchísimo antes de la exploración petrolera y bueno, fue donde las primeras en el país. También la de Sabinas, Península de Tamaulipas y la de Burgos. Aquí en Coahuila es una provincia también petrolera y está muy asociada al gas. Hay muchos yacimientos de gas y bueno, en esa parte se explota ese recurso. Y también vimos en las que están más cerca de aquí, del lugar donde residimos, donde está la de Veracruz, la del sureste, la del Golfo de México profundo, la de Plataforma de Yucatán, aquí, bueno, está la del sureste, la de Veracruz y la del, bueno, a ver, 4, 5, 2, 4 es Veracruz, 5 sureste, 6 Golfo de México profundo y la otra es de Campeche. Bueno, la plataforma de Yucatán. En este sentido, vimos que la plataforma de Yucatán, muchos pensaríamos que está lleno de petróleo, ¿no? Pero bueno, en la parte del litoral, en la parte de la tierra, digamos, de la corteza, habría hidrocarburo, pero en este sentido no. Está no explotable, quizá el poco hidrocarburo que exista, ¿no? Pero en comparación estamos cerca de Campeche, cerca de la plataforma sureste, y ahí es un lugar demasiado productor, ¿no? Ahí hablaba, los que hicieron la de la provincia del sureste, hablaba de toda la cuenca y la plataforma, ¿no? La plataforma es donde empieza el océano y hay como una plataforma dentro del océano y de ahí sigue un talud, ¿no? Hacia el Golfo de México profundo. Entonces en esa plataforma es donde está todo el hidrocarburo, ¿no? Donde vemos aquí en la parte del 7, pero en este piquito quizás, ¿no? Aquí ves donde hay mucho petróleo y aquí encontramos de las provincias más productoras está Pilar Reforma Cal, que está enfrente, bueno, frente de las costas de Tabasco, ahí en Comalcalco y todos esos lugares, ¿no? Me parece que Paraíso y esos lados que pues los que ya han ido a Tabasco se darán cuenta que pues sí hay muchas empresas petroleras que siguen buscando ese recurso. Entonces estas son las provincias. Les agradezco mucho por
el esfuerzo que hicieron. Quizás algunos no tenían ese conocimiento, pero ya veo como que sí están empezando a entender esto de la industria petrolera. Quizás algunos se vayan a enfocar al petróleo. La vida da muchas vueltas y pues ojalá y esto les sirva de algo para la industria. Bueno, aquí están otras, de otra manera, viendo las provincias petroleras. Aquí están ahora por colores. Estamos hablando de las 5, que sería la del sureste, la plataforma de Campeche, aquí está la de Chiapas, bueno, sureste, la de Veracruz, la del cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental, Tampico, Misantla, Burgos, bueno, sí, etcétera, ¿no? Ya las localizamos más por colores y también por las extensiones, ¿no? Que pueden tener. En este sentido, aquí ya vemos una nueva que se llama cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental, que no puede haber petróleo o no es tan probable que haya petróleo por las grandes cordilleras que existen, ¿no? Hablamos que un yacimiento tiene que ver como una cubeta, ¿no? Entonces, cuando hay rocas tan grandes y duras, pues hace esto, ¿no? Que es toda la sierra y es muy difícil que se pueda explotar un pozo si es que haya petróleo. Entonces, bueno, ahí hay alguna parte que sí se puede hacer. En ese sentido, bueno, aquí están todas las que pudimos investigar. Y bueno, y vamos a hablar acerca de las teorías sobre el origen del petróleo y gas. Y bueno, ahí quedó un video donde hablaba acerca del origen del petróleo, hablaba acerca de casi desde el origen de la Tierra, pasando por el desarrollo de los dinosaurios, bueno, de las etapas en que inició el planeta Tierra, obviamente todo por las teorías, pero también de cómo se fue almacenando la materia orgánica hasta depositarse en un lugar que fuera adecuado para hacer un yacimiento petrolero, ¿no? Entonces, ahí les encargo que si no lo han visto, vean ese video. Vamos a utilizar este material en otro momento, pero es muy interesante, ¿no? Y bueno, se busca explicar tanto el origen como la manera en que se encuentra el petróleo en los yacimientos. Ya vimos que era un yacimiento, qué tipos de rocas representan un yacimiento, unas rocas sedimentarias, rocas de qué tipo son sedimentarias. Bueno, me hablaban mucho acerca de calizas carbonatadas, de yacimientos de arenas, de gravas. Entonces, ya vimos que sí, todo tiene este sentido en cuanto a los yacimientos. Y bueno, había teorías inorgánicas y orgánicas, ¿no? Que platicábamos bueno, el contenido de materia orgánica, que una teoría orgánica es acerca de todos los estudios que hemos hecho hasta el momento, donde hemos evidenciado que tiene que haber una cuenca sedimentaria y en la cuenca sedimentaria existía materia orgánica que muy probablemente se convirtió en el petróleo a través del tiempo, a través de procesos, a través de presiones, temperaturas, confinamientos, etcétera. Y bueno, también encontraron presencia de hidrógeno y carbono, que ya saben que son los materiales principales de la materia orgánica, nitrógeno y porfirina, y bueno, una actividad óptica de C26H45 y H, que es una mezcla, ¿no? Presencia de fósiles geoquímicos y presencia en las cuencas sedimentarias. Todo esto evoca que sea una teoría orgánica de que, pues, en esencia, el petróleo sí se encuentra gracias a materia orgánica, ¿no? Y hay otra teoría que es la inorgánica, que es de fundamento histórico, de que hablamos de que no contamos tanto acerca de estos puntos, acerca de que haya materia orgánica, sino que posiblemente el petróleo siempre haya existido o posiblemente el petróleo vino de otra parte, ¿no? Por ejemplo, del espacio. ¿Por qué decimos que puede haber una teoría orgánica y una inorgánica? Por ejemplo, hay un vestigio de una luna de Saturno, me parece, o Júpiter, donde tiene mucho hidrocarburo, todas las materias indispensables de hidrocarburo. Entonces, sobre todo en las nubes, o sea, digamos el gas, etcétera, ¿no? Entonces, en esencia, si existe un asteroide, bueno, no hablemos de un planeta porque es un asteroide, o una de dos, o ese material se formó de otra manera, o hubo vida en algún momento que depositó. Entonces, son como que teorías que contrarrestan, ni una es tan válida, ni una es tan menos válida. Y como sabemos, una teoría es algo que tratamos de sustentar, ¿no? Pero en esencia nadie estuvo en ese momento cuando se creó, ¿no? Entonces,
Así es como se va a fundamentar todo este aspecto. Y bueno, también hablamos de la teoría orgánica con el ciclo del carbono, y bueno, que está presente en todos los organismos vivos. Como saben, el hidrocarburo también tiene mucho carbono. Y la origen y fuente de la materia orgánica, pues es la fotosíntesis, ¿no? Que es el proceso que existe en mayor medida en el planeta Tierra, hablando de las plantas, e implica la transformación de energía luminosa en energía química. Como ustedes saben, la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se conserva. Entonces, el oxígeno se libera en la molécula del agua y no del dióxido de carbono. Y bueno, pueden sintetizar polisacáridos como la celulosa y el almidón. Todo esto habla de los elementos que les mencionaba anteriormente, acerca de que si haya o no haya hidrocarburo. Y bueno, tenemos un sistema de depósito de ambientes. Como ya vimos, que es un ambiente, pues es cómo está constituido en aquel tiempo, digamos que el lugar, ¿no? Por ejemplo, quizás un ambiente de, de un lago, digamos, de un río. Hablamos de las deltas, que son las desembocaduradas del río que se hacen en varios lados. Y pues así es como se define, ¿no? Y aquí vemos algunos tipos de eventos, por ejemplo, el ambiente sedimentario continental, que habla acerca de la depositación, ¿no?, de sedimentos. Aquí hablamos de un pantano, una llanura de inundación, un glaciar, etcétera, ¿no? Todos los sedimentos que se quedan ahí atrapados y se quedan a través de los tiempos, ¿no? Y también un ambiente sedimentario de transición o mixto, que habla de que en algún momento hubo un río y después el río se secó y después hubo más ríos. O sea, hay como transiciones, ¿no?, entre río y esos momentos. Y aquí vemos, ¿no?, cómo está el río, quizás creció y aquí es donde queda la materia orgánica, ¿no? Esto es una delta que hablamos como los bracitos de un árbol. Y bueno, también está el ambiente sedimentario marino, que habla de lagunas, flechas, deltas, etcétera, ¿no? Donde se depositan por lo regular en las plataformas en la línea de costa. Bueno, obviamente más adentro de la línea de costa. Y bueno, y las secciones estratigráficas. En ese sentido, pues ya también conocimos un poco acerca de las rocas, de que tiene que haber una roca sello, una roca almacén, una roca generadora, y bueno, es una roca almacén y también un sello arriba, ¿no? Puede haber dos tipos de rocas muy duras que mantengan el sistema aislado, confinado y que tenga esas presiones y temperaturas por mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, hablamos de las rocas más duras que podrían ser calizas, lutitas y otro tipo de rocas, ¿no? Dependiendo también del ambiente. Y aquí, como vemos, hay una cuenca, una depresión, un hundimiento, y aquí donde hay una depositación. Y también las rocas que están acá son calizas. Estos bloques significan que es simbología de caliza, pues que puede haber una depositación. Aquí, como vemos, también hay una cierta cantidad de gravas, etcétera. En esencia, así es como está el origen de estos hidrocarburos. Me dio mucho gusto de ver las provincias que ustedes investigaron. Aquí están algunas simbologías, como les había dicho, las calizas, que son los bloques, caliza masiva, caliza recristalizada, caliza tableada, caliza dolítica, orgánica, etcétera, ¿no? Y aquí vemos también los de las gravas, brechas, conglomerado, arenas, areniscas y todos esos materiales que también vamos a ver. Entonces, así es como también trabajamos en la industria petrolera, ¿no? Hablando de los eventos, de de los paisajes, etcétera, ¿no? Y bueno, un corte estratigráfico también esto también lo van a ver mucho, eh, acerca de cómo está constituida la geología del terreno, ¿no? Se puede ser aquí el terreno y uno hacemos el corte estratigráfico, ¿no? Aquí sea 500 metros y también hacemos un mapa geológico. ¿Qué es un mapa geológico? Bueno, dependiendo de los afloramientos, que en este sentido un afloramiento es las rocas que emergen en algún momento de las partes más bajas. Digamos que hay una depositación, pero ahí ven estructuras que hacen que la roca aflore, que nazca, digamos, del interior de la Tierra. Entonces ahí podemos ver también qué tipo de eventos pudo haber sido, ¿no? A través del tiempo.
la extensión superficial que ocupa cada una de las unidades sobre el relieve, se reconocen sobre una fotografía aérea o una imagen de satélite. Bueno, esto ya hay muchos mapas geológicos mineros en el país, así que simplemente es cuestión de utilizarlo, ¿no? Ahí me parece que los más utilizados son de 1 a 50,000, y si queremos ver una gran extensión, pues 1 a 250,000, aunque ya perderíamos mucho la geología. Y bueno, hablamos también de un sistema petrolero y se estudia como un modelo dinámico donde intervienen varias entradas a la cuenca sedimentaria, sedimentos, materia orgánica, y ocurre su transformación, diagénesis y catagénesis. Esos elementos también ya los vimos, recuerden, ¿sale? Y conceptos claves en la teoría general del sistema: un subsistema, sinergia, modelo de entrada, de transformación, salida, límites del sistema, estado estable, equilibrio dinámico, jerarquía y equifinalidad, ¿no? Entonces, estos son algunos sistemas generales, no se preocupen. Lo que queremos es que ustedes comprendan de dónde se origina el petróleo, ¿no? Cuáles son los procesos donde puede haber petróleo y obviamente gas, ¿no? Que es lo que nos atiende todo en este momento, ¿no? Y bueno, también de la paleografía, que es la ciencia que estudia la distribución geográfica de la Tierra en el pasado. Estamos hablando mucho acerca de eventos que han ocurrido en el pasado, pero pues cómo se hicieron, ¿no? Entonces, para eso ocupamos la paleografía, donde en algún momento ya saben que la República Mexicana no estuvo de la misma forma que está hoy día, sino que pertenecían a, bueno, que habían otros tipos de continentes, ¿no? Para especificar como Pangea, y también estaba Gondwana, etcétera, ¿no? Que obviamente es una teoría también, y pues cómo se pudieron haber distribuido también los sedimentos. Y bueno, la distribución geográfica de las provincias petroleras en México, y como les había dicho, cuenta con 12 petroleras, ¿no? 12 provincias. Y bueno, las de las más interesantes son las que están pegadas al Golfo de México. Por ende, ¿no? Porque posiblemente pueda haber petróleo, pero aquí hay una zona de subducción donde la roca se está destruyendo y posiblemente no haya una depositación pertinente. Entonces, aquí como ya vimos de las provincias que ustedes estudiaron, hay una región norte y una región sur, y desde el punto de vista administrativo, para realizar una mejor gestión, Petróleos Mexicanos, Pemex, que es la empresa que rige todo los estudios acerca de los hidrocarburos en el país, la ha dividido la República en 4 regiones. La región norte, que como sabemos, pues está la de Tampico-Mistantla, que es de las más productoras, las de Burgos, la de Cuenca, Burros Picachos, etcétera, ¿no? Que ahí es donde encontramos hidrocarburo y en gran medida gas. Y bueno, aquí están, ¿no? Copité, Cuitláhuac, Matapionche, perdón, Mecayucan, Arzcabuz, Culebra, Tamaulipas, Constituciones, que son esta región, Paleocanal de Chicontepec, que yo les platicaba que ahí habían descubierto una cuenca sedimentaria que según iba a ser la más productora en el país, pero que nunca, bueno, que no se pudo explotar, ¿no? Por las condiciones geológicas que hay ahí. Arcos, Arenque, Poza Rica, Reynosa, San Andrés y Monterrey. Como ven, como ustedes saben, los que han ido a Monterrey, o por lo menos conocen un poco acerca de Monterrey, ahí hay varias cementeras. Entonces, ahí está cerca, bueno, Coahuila, Monclova, donde también ahí producen gran cantidad de gas. Y la región sur, que en contraste de las que es mayor productora de petróleo, quizás una de las más descuidadas en cuestiones de progreso y desarrollo. Pues tenemos aquí la de Carmito, 5 presidentes. Estas 5 presidentes ya también las he estudiado. Chiapas, Copanó, Catedral, Edén, Jolote, Jacinto, Yagual, Chinchorro, Giraldas, Lujo, Ticominoacán, esa también la he estudiado. Es una zona pues ya grande, digamos, ya antigua, pero sigue explotándose tiene todavía mucho petróleo, ¿no? Chaparroso, Bellota, Cárdenas, Lunapalapa, Muspac, Paredón, Pijijé, Agave, San Román, Mora también una buena zona, José Colomo y Escuintle, esa zona en Chiapas me parece, ¿no? Y a Antonio J. Bermúdez, ¿no? La región marina noreste,
el complejo de Cantarell, así como lo vemos, complejo de Kumalov, Ek y Balam Istok. Como les dije, aquí está esta es la plataforma de Campeche. Aquí hay mucho petróleo. De hecho, aquí me parece que si ustedes los han visto en un mapa como Google Earth, o un mapa, bueno, donde podemos ver las vistas satelitales, aquí se puede ver el asteroide que cayó, ¿no? En hace muchos, 65 millones de años, para ser precisos, ¿no? Entonces aquí dicen que ese meteorito también originó que existiera petróleo. Hay un artículo, entonces por eso se me hizo pertinente hablar acerca de él. La región marina suroeste, el complejo de Abactún, Polchuk, Can, Ixtal y May. Todo esto en la península de Yucatán. Och, Uec, Cax, Sinan, Taratunich. Todo esto aquí también en el Caribe. Entonces, estas son de las más productoras acá en el lado de Campeche. Y la de Cantarell, que todavía sigue, digamos que sosteniendo al país. Y bueno, las zonas potenciales futuras, quizás una de las más potenciales que habló mucho acerca del sexenio pasado, acerca de las perforaciones en mar, en el Golfo de México profundo, que no la vemos todavía, no sé qué haya pasado, pero pues hablaba mucho acerca de esta, ¿no? Del Golfo de México, que necesitaban que entraran empresas para que perforaran el petróleo, imagínense, y dónde están las empresas. O sea, no quiero ser apartidista, pero fue algo que no sé cómo decirlo, pero fue como un engaño, porque nos dijeron que iba a haber mucho empleo, mucho progreso y al final no sé qué pasó. Tampoco estoy tan inmerso en la política ni en ese tema, pero lo que yo sé es que no ha pasado nada y no fue como un engaño muy grande porque por lo menos nos engañaron de que sí iba a haber progreso, ¿no? Y bueno, el futuro petrolero está en el mar, en tierras, tenemos prácticamente todo explorado y todos los campos están en producción madura y tendientes a declinar. Como saben, todo hay un inicio, todo hay un auge y en algún momento va a haber una cuesta, ¿no? Todo se va a acabar en esta vida. Y como saben, Cantarell quizás ya está, no en sus últimos momentos, ¿no? Pero ya va a empezar a tener un declive. Las de Campeche, las de Tabasco también en algún momento va a tener que haber un declive. Y bueno, en los últimos 27 años, el yacimiento más importante de México ha sido Cantarell, en las costas de Campeche, donde se extrae el 69% de la producción diaria. Como saben, es el que mantiene vivo a este país, quizás, ¿no? O ha mantenido a través del tiempo. Imagínense, hace 27 años, yo creo que hace más, hace 30 años, ya en el 2020, ¿no? Entonces, aquí es donde también explotamos gas, petróleo y otro tipo de hidrocarburos, como gas pesado, gas ligero, petróleo crudo, petróleo pesado, etcétera. Pero eh, dicen que ya todas las zonas en tierra ya han sido exploradas, pero yo les dije que en Cosamaloapan acaban de descubrir un yacimiento en tierra que fue descubierto desde el sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, y que posiblemente ya lo iban a comenzar a explotar en estos días, ¿no? Bueno, en estos días no, en este tiempo, y vamos a ver qué pasa ahí en Cosamaloapan. Y bueno, la teoría aceptada sobre el origen del petróleo es la teoría orgánica, pues con base a varios estudios, a todo lo que yo les he planteado. Los compuestos que forman el petróleo son moléculas basadas principalmente en los elementos del carbono e hidrógeno y que resuelven el nombre de hidrocarburos. Por eso es su nombre de hidrocarburos de hidrógeno y carbono. Y la materia orgánica es importante en la generación de hidrocarburos, ya que es la fuente principal de materia prima para la generación del aceite y el gas. Y la roca generadora es aquella secuencia sedimentaria que es potencialmente generadora de petróleo o gas. Recuerden, tiene que haber ciertas condiciones y una de ellas es la roca generadora y son lutitas de calcáreas, margas y calizas arcillosas. Esas tienen que tener esas condiciones para que puedan haber este tipo de eventos, ¿no? Y porcentajes mayores del 1% de materia orgánica. Imagínense, ¿no? Del 1%. Y también podemos mencionar estos 4 puntos extras. Las zonas en donde se localizan las rocas generadoras son los lagos, deltas, cuencas marinas semicerradas, cuencas marinas abiertas,
plataformas y cuencas profundas. Y las tres etapas principales de la evolución de la materia orgánica en los sedimentos son la diagénesis, catagénesis, metagénesis, y los hidrocarburos son los energéticos más importantes, un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de energía que se consume en el mundo. Muchos dicen, es que deberían de quitar el petróleo o ya no tenemos que depender tanto del petróleo, pero posiblemente tengan razón, pero digamos que todo, la economía de México se basa en un 80% del petróleo, entonces va a ser un gran problema para el país y quizás también para el mundo, ¿no? Entonces, dependemos, ¿no? Este mundo gira a través del dinero y también del petróleo, entonces no se puede obviar uno, ¿no? Inclusive ya vimos, ¿no? Cuando hubo empezaron a aumentar mucho el dólar, porque los países árabes, como tienen demasiado petróleo, empezaron ellos a decir que no quieren controlar bueno, en Estados Unidos rigen, digamos que los precios del petróleo, cómo se pueden vender y cuáles serían los precios de compra y venta. Ellos lo rigen, ellos los ponen, ¿no? Y los países árabes dicen, pero si yo tengo el petróleo, ¿cómo voy a seguir tus órdenes, no? Entonces ellos, en ese sentido, pues hicieron digamos, pues esa estrategia donde empezaron a producir más para que la gente de los países que no producen petróleo compraran petróleo más barato y se fueron cayendo los precios del petróleo. Eso pasó a finales del año pasado y bueno, que hubo un gran estancamiento. Inclusive el precio del petróleo estuvo por debajo del margen. Antes, en el 2006, 2005, se vendía el barril del petróleo a $100, un precio promedio. Cuando fue el auge, donde México empezó a producir mucho petróleo y había pues más, digamos que más dinero con el petróleo, se llegó a vender hasta 140, $150. Me parece que hubo un momento entre 170 y $180. Y en estos momentos, cuando ya pues digamos que hay problemas con el petróleo, se está vendiendo en $45. 40. Y el barril de petróleo en México se llegó a vender en $1, imagínense. 20 pesos valía un barril de petróleo, entonces fue un gran problema. Esta es la economía y así se basa, ¿no? Y bueno, los hidrocarburos son los energéticos más importantes. Podemos utilizar esta información en el aula, en las oficinas donde se lleven a cabo los proyectos petroleros y sobre todo en el campo, siendo de utilidad en el muestreo de pozos, recortes de núcleos, correlaciones estratigráficas, etcétera, de modo que con ello y con los resultados del pozo exploratorio se puedan inferir el comportamiento del mismo. Entonces, podemos analizar estas aseveraciones y pues nada, seguir trabajando. Y bueno, este es un complejo petrolero. Me parece que este es el que está en la plataforma de Campeche. Y bueno, es así como se produce, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que le dicen mecheros, que están quemando gas. Se tiene que quemar gas, ¿no? No todo el gas se puede reusar o usar. Y pues aquí es así, es toda una ciudad, ¿no? Los que ya hemos trabajado, bueno, yo no he trabajado, no. Los que ya han trabajado en una de esas o los que piensan ir, pues así es más o menos, ¿no? Y ahí pasan cierto tiempo, pues ahí arriba, ¿no? Haciendo muchas labores. Espero que en este inicio de clases, bueno, en este día de inicio de clases, se puedan resolver algunas dudas. Si tienen preguntas, también las pueden hacer, escribir aquí, maestro, me gustaría que también platicara esto, o yo tengo esta duda con base a algo, y yo se las respondo, ¿no? Sé que no hay una comunicación tan personal, pero por lo menos podemos hacer eso, ¿no? Con un poco de tiempo retrasado. El siguiente material que les voy a enviar este día es acerca del gas, de la importancia del gas y de todos los factores que hacen que genere gas. Entonces, vean este video, si tienen dudas, coméntenlas. Ya analizamos mucho acerca de las provincias, ya conocemos un poquito más cómo se genera, ¿no? El hidrocarburo y de las rocas de yacimiento,
bueno, las rocas que hay en el yacimiento, de cómo son los yacimientos para que haya un hidrocarburo, qué condiciones tiene que haber para que se genere ese hidrocarburo, las dos teorías que hay acerca de la creación del petróleo y en esencia eso sería todo por este tema, digamos, este subtema. La siguiente video o el siguiente material que les voy a subir este día es acerca de todo lo demás. Entonces, estén atentos, que tengan buen día de trabajo. Seguimos aquí trabajando. Eh, para los que tengan ahí problemas con lo que le dije acerca de sus presentaciones, traten de mejorarla y yo los espero, no se preocupen. Yo sé que la comunicación a veces no es tan eficaz y hay algo, nos perdemos, ¿no? En algunas indicaciones, en algunas observaciones, pero para eso estamos, para tratar de hacer que este tiempo que es de pandemia, podamos trabajar de una buena manera. ¿Sale? Entonces seguimos, nos veríamos en un momento más. Cuídense. Seguimos en clase.